Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Salinas, ingeniero de aplicación de ATU Software. Y el día de hoy les estaré mostrando un proceso básico de mecanizado en SolidWorks Camp. Como no sé si ya están familiarizados con SolidWorks, con la herramienta de diseño que es SolidWorks, hoy le vamos a estar mostrando todas esas ventajas y procedimientos y procesos que se pueden llevar a cabo con SolidWorks Camp, que es como una de las extensiones de SolidWorks, pero que permite realizar todo este tipo de trabajos de mecanizado dentro de la misma interfaz. Acá en su pantalla pueden ver una ventana de SolidWorks con un ensamblaje ya abierto. Este ensamblaje es unos componentes ensamblaje realizado por un fabricante de casas rodantes de lujo en Australia. Este es el mecanismo de cierre de puerta, como pueden ver. Es un ensamblaje móvil que simula el movimiento de lo que sería el sistema de cierres de ese componente. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo sería un proceso mecanizado básico de esta pieza que tenemos acá atrás, que la vamos a abrir aquí ahora a continuación. Como lo pueden ver, es una pieza bastante sencilla que tiene acá sus roscas en sus agujeros y diferentes como rebajes acá para rebajar el material. Todo este mecanizado lo vamos a hacer el día de hoy. Es un mecanizado bastante sencillo, como ven. Para hablarles un poco sobre SolidWorks Camp, es una herramienta de mecanizado, como ya saben, que permite hacer trabajo de fresado en 2.5 ejes. Es decir, cualquier movimiento que se genere en Z en el eje Z tiene que ser como por medio de pausas. No se puede ir moviendo Z en simultáneo que se va moviendo en cualquiera de los otros ejes coordenados, que es lo que normalmente se conoce como fresado en 2.5E. Pueden trabajar con máquinas de 4 o 5E, pero los códigos que se generarían para acá solamente, como les digo, sería para 2.5E. Esto, como les comenté, SolidWorks Camp trabaja dentro de la misma interfaz de SolidWorks. Cuando ustedes tengan una pieza acá, con su árbol de operaciones, con todas esas geometrías que necesitaron para crear su sólida, dentro de esta misma interfaz vamos a trabajar en SolidWorks Camp dentro de dos regiones. Uno, van a tener acá una pestaña tal cual como la pestaña de operaciones o de croquis. Van a tener una pestaña específicamente para trabajar con SolidWorks Camp. Y acá dentro de esta ventana van a tener tres nuevas pestañas que van a servir para trabajar. La primera de ellas es la pestaña de rasgos, en la cual se van a definir, ya sea de manera manual o automática, que lo vamos a ver más adelante, todas esas geometrías que SolidWorks reconoce y que puede interpretar como una geometría que se va a mecanizar. Esta pestaña, como ya saben, es netamente para trabajar con SolidWorks Camp. Tenemos esta segunda pestaña en la cual ya vamos a ver el trabajo en forma ya de operaciones. Acá netamente vamos a ver las operaciones que vamos a necesitar para crear esas geometrías. Por ejemplo, aquí vamos a tener las operaciones de planeado, de desbaste, de contorneado y demás. Y por último, esta pestaña donde vamos a poder visualizar todas las herramientas que tenemos disponibles en la torreta virtual con la que vamos a estar trabajando. Y estas son todas las herramientas que yo dispongo en un centro de mecanizado, las puedo enlistar acá para tenerlas disponibles para el mecanizado. Si hace falta cambiar una, ya van a ver que es sumamente fácil cambiarla y se pueden añadir de diferentes maneras dependiendo de la complejidad. Se pueden insertar a través de modelos estándar, modelos STEP IGES suministrados por el fabricante, o pueden ser dibujados también a partir de croquis 2D. Esto no lo vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo hoy el proceso básico, donde comenzaríamos acá definiendo los rasgos de la pieza y los detalles más importantes. Acá sería definir lo que sería la máquina. En nuestras fábricas, en nuestro taller tenemos diferentes máquinas. Aquí podemos elegir la máquina que estamos utilizando. Como esto es una demostración, vamos utilizando esta máquina que ven acá, Millmetric.
que sería una fresa que está configurada en Metric. Y lo más importante acá que serían los procesadores. Para los procesadores vamos a estar trabajando con un postprocesador de tutorial, pero como pueden ver acá, tienen una larga lista de postprocesadores de marcas reconocidas como Fanuc o como Masako, Siemens, Masako. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con alguna de estas marcas. Si tienen algún comentario o pregunta al respecto, pueden anotarla allí en el chat para que al terminar la presentación pueda responder. Vamos a cerrar esto acá, simplemente era para mostrarles acá las características. Una vez definida la máquina, el primer paso para comenzar un mecanizado, como ya saben, sería definir lo que sería mi tocho, mi material base. Pueden ver allí, esta pieza ya estaba configurada para agregar lo que serían 2 milímetros en X positivo y negativo, 2 milímetros en X positivo y también negativo, y 1 milímetro en la parte posterior, en la parte superior. Si quisiera añadir material, por ejemplo, en la parte inferior, solamente debo definir aquí la longitud. Esta sería como la manera más sencilla de generar un tocho, para mecanizado, claro, para fresado, que simplemente definiendo los extra de material que quiero añadir, pero también tengo otras opciones acá bastante útiles, como lo es, por ejemplo, añadir un volumen, ya que sea de un sólido que yo puedo importar acá. Pues este volumen es útil cuando estoy remecanizando piezas que fueron, por ejemplo, dejadas así en forma escalonada por otra fresa. Puedo también generar extrusiones de croquis en 2 dimensiones. Y, por ejemplo, es un tocho que me está sobrando que tiene una forma no rectangular, por así decirlo, no tiene una forma axial no rectangular. También puedo introducir cilindros en el caso de que quiera trabajar con tochos cilíndricos. Esto es más útil para lo que es el trabajo con contornos, que también se pueden programar acá con SolidWorks. Y este último caso, que sería a través de ficheros STL. Por ejemplo, si es una pieza que viene de un proceso de fundición en arena, que no es muy preciso, puedo escanear esa pieza y traerla acá, traer ese sólido, traer esa geometría 3D en forma de un sólido en STL. Muy importante acá, seleccionar el material, ya que de este material va a venir la librería de velocidades que vamos a estar utilizando. Como pueden ver aquí, vamos a estar trabajando con un aluminio 6061 con un tratamiento 3.6. Algo acá que olvidé mencionarles acá es que al momento de seleccionar la máquina, también puedo seleccionar el tipo de trabajo que voy a estar haciendo con la máquina. Puedo estar forzando la máquina a un trabajo pesado. Como ya saben, son velocidades de giro y velocidades de avance mucho más rápidas, que van a producir un mayor desgaste en lo que es mi máquina y mis herramientas. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estas parámetros, cualquiera de estas opciones. Estas opciones me van a arrojar, como ya van a ver más adelante, velocidades de avance y de rotación distintas. Vamos a estar trabajando con un trabajo. Una vez seleccionado el material y generado el tocho, como ven allí, también hace falta definir el sistema de coordenadas. Para el sistema de coordenadas puedo utilizar cualquiera de las entidades aquí presentes en el croquis, ya sea una arista, una esquina, pero como ya saben, lo más ideal, lo que se suele hacer, lo más práctico, es seleccionar el sistema de coordenadas a partir del tocho original. Marcamos aquí algunas de las esquinas y podemos, a partir de las mismas entidades de la pieza, podemos cambiar su orientación. Por ejemplo, vamos a decir que el eje X va a estar orientado acá en esta línea y que el eje Z va a estar orientado con esta línea, o sea, acá hacia arriba, para que me quede con esta orientación de Z hacia arriba y XY hacia adentro de la pieza. Ya allí tenemos nuestro sistema guardado. Y lo que haría falta es comenzar el proceso de reconocimiento de rasgos. Como ya les comenté, estamos trabajando en una presa. El único procedimiento aquí que hace falta para comenzar a trabajar sería definir la dirección en la cual vamos a mecanizar.
o las direcciones, en el caso de que vaya a ser más de uno. Esa dirección se define acá con lo que sería la dirección o el plano de trabajo de la presa. Ese plano de trabajo puede ser definido a partir de una cara plana de la pieza que va a ser perpendicular al mecanizado, o puede ser también como algún plano de la pieza en caso de que no se tenga alguna superficie plana. Una vez se seleccionen estos, se puede seleccionar acá automáticamente qué tipo de rasgo, qué tipo de geometría en la pieza yo quiero que me reconozca automáticamente. Este plano de trabajo ya estaba creado y me va a permitir reconocer los rasgos. Si le doy aquí clic arriba, puedo darle a reconocer rasgos y el software automáticamente me va a reconocer todas las geometrías allí de la pieza. No las va a reconocer todas porque dejé una geometría a propósito fuera del reconocimiento para hacerlo después manualmente en Motorrad. Como pueden ver, acá el software aquí automáticamente me reconoció lo que sería el perímetro de la pieza, dos cajeras acá circulares y varias cajeras irregulares, 6 cajeras irregulares en total. Luego tenemos acá dos cajeras redondeadas, que serían estas de la parte superior, y dos más, que serían estas pasantes hasta abajo. Por último, nos quedan acá dos agujeros, como ven, y un agujero pasante acá con su roscado. Todas estas rasgos que ven acá, que en SolidWorks se llaman, en SolidWorks Camp se llaman rasgos, son como geometrías que después se van a convertir, dependiendo del proceso que yo tenga guardado, se van a convertir en operación. Ese proceso o ese criterio que yo tengo guardado es el que ven enlistado acá entre corchetes. Esto significa que SolidWorks, para generar, por ejemplo, el perímetro de la pieza, primero va a hacer un trabajo on-road, o lo que sería en español un desbaste, y luego el acabado, que lo va a hacer por medio de un contorneado. Todas estas piezas que serían mecanizadas, desde el perímetro hasta estas cajeras redondas en la parte inferior, redondeadas, tienen el mismo tipo de criterio de acabado y después de desbaste y después un acabado. Ya una vez yo tenga seleccionado acá y vea que estas son todas las geometrías que necesito, puedo lo que sería generar el plan de operaciones. Y el plan de operaciones me va a mostrar el tipo de herramienta con la cual voy a hacer el trabajo y los diferentes pasos que voy a hacer ese trabajo. Por ejemplo, ese primer perímetro de la pieza lo vamos a generar a partir de dos operaciones. Primeramente, un desbaste con una herramienta de cabeza, una herramienta plana de 10 milímetros, y luego un contorneado con una herramienta de 6 milímetros. Lo mismo va a pasar con todas esas geometrías que vimos anteriormente. No sé si notaron aquí que automáticamente se cambió la pestaña del árbol de rasgos acá al árbol de operación. Ver, aquí tenemos ya automáticamente SolidWorks Camp me recomienda herramientas para el trabajo y si notan están en azul. Eso significa que si bien la herramienta o la operación está definida, por ejemplo, que un proceso de desbaste seguido por un contorneado, no están definidos los caminos de la herramienta. Para hacer eso, los genero acá, pueden ver allí cómo se generan automáticamente. Y una vez generado, puedo ir haciendo o viendo lo que sería la simulación del proceso. Y voy a bajarle la velocidad un poco para que se vea mejor. Allí pueden ver, tienen la visualización en 3 dimensiones de lo que sería el material del tocho y el material de la pieza. Y puedo iniciar el proceso mecanizado. Y pueden ver, primeramente está haciendo el proceso de desbaste, llamado desbaste 1, con la herramienta que está colocada en la ubicación 2 de la torreta, que es una herramienta plana de 10 milímetros. Vamos a esperar que termine este primer proceso y luego acelero la velocidad. Bueno, creo que no vale la pena. Vamos a subirle acá la velocidad para ver el resultante. Como pueden ver, esta simulación se genera bastante rápido, al igual que las trayectorias para el mecanizado de esta pieza en cuestión. Todo esto lo ha realizado SolidWorks Camp de manera automática. Solamente restaría hacer la de optimización de procesos que vamos a ver más adelante.
Como pueden ver allí, ya la pieza está mecanizada, solamente restaría quitar este material que esta operación no la realizó porque no estaba, lo quité a propósito en el proceso de mecanizado. Aquí tengo la opción de ver por medio de leyenda la desviación de la pieza. Las zonas que están en verde ya están justamente en la superficie de la pieza que quiero definir. Las partes que están en azul están por encima y las partes en rojo son los errores o problemas. Esta parte aquí se ve en rojo porque es una rosca. Entonces la rosca, como tiene zonas por debajo y por encima, entonces lo marca así en rojo, ¿no? Que hay un problema allí. Como pueden ver, me faltaría quitar esta parte aquí del material, la parte en azul, que sería un proceso de planear o un desbaste allí. Para añadir esa operación que me falta, primero hay que añadir acá el rasgo, el cual lo podemos añadir aquí manualmente. Rasgo de 2.5 ejes. Ese rasgo sería una cajera abierta. Selecciono acá la cara. Como condición final le vamos a poner que va a tener un acabado raw finish, o sea, un desbaste y luego el acabado. La profundidad puede ser definida por el tocho, esta profundidad que ven aquí. Este programa, este SolidWorks es inteligente, puede empezar a mecanizar sabiendo o conociendo el material que quedó de la operación anterior, entonces esto va a depender de eso, de ello. Y por último, como tenemos estas islas acá presentes a la altura de plano que queremos mecanizar, que debemos proteger para que no choque, pasamos aquí a la sección de islas, donde acá debemos enlistar todas esas islas. Podemos hacerlo manualmente seleccionándola, o podemos darle acá autodetectar para que SolidWorks automáticamente la reconozca. Pueden ver allí, esta sería la primera, acá la segunda y la tercera. Le damos aquí seleccionar, ya tenemos el rasgo reconocido y podremos generar el plan de operación. Esta operación, como ven aquí, se enlista de último. Este orden que ven aquí de operaciones es tal cual el orden cronológico en que se van a realizar. Y como quisiera que se hiciera más adelante, puedo rodarlas acá para que queden después del primer contorneado. Si quisiera, por ejemplo, utilizar herramientas más grandes para estos primeros desbastes, puedo unir estos dos desbastes y seleccionar una herramienta más grande. Por ejemplo, vamos a unir primero estos dos desbastes por medio de combinar operaciones. Y lo mismo voy a hacer con estos dos contorneados. El contorneado de la parte superior y el exterior de la pieza. Voy a organizar toda la pieza para que este primer desbaste que necesito que es la parte como que superficial de la pieza, acá en editar definición, voy a tener acceso a la torreta y a las herramientas disponibles. Aquí en la primera pestaña de herramientas voy a tener la información de la fresa que estoy utilizando. Como pueden ver aquí tengo marcadas todas sus longitudes, el tipo de fresa también lo voy a tener marcado. Información del portafresa si quisiera, que es muy importante, por ejemplo, si ya quiero realizar análisis o simulaciones con la prensa aquí colocada, con toda la información geométrica que va a estar sujetando la pieza. También es muy importante tener la geometría del portaherramientas para evitar colisiones. Pero en nuestro caso solamente, como esto es un análisis básico, nos vamos acá a la torreta donde podemos ver las diferentes herramientas y seleccionamos una herramienta más grande que tenemos acá disponible, que sería una de 20 milímetros. Le damos aquí seleccionar para que se genere el cambio, confirmamos aquí que sí y cerramos. Creo que no le di seleccionar. O le di que no. 20 milímetros, seleccionar. Listo. Y aquí cambiamos el primer desbaste. El contorneado, como les dije, vamos a hacerlo con una herramienta un poco más grande, ya que este es el contorneado de la parte externa de la pieza. Vamos a hacerlo con una herramienta de 10. Aceptamos, listo. Ahora,
evitar trabajos constantes en el cual deba estar pasando de una herramienta a otra. Por ejemplo, como les comenté, todo esto es en orden cronológico. Entonces, por ejemplo, aquí utilizaría herramientas de 6, pero luego pasaría a que herramientas de 10. Entonces, eso no es lo que se hace normalmente. Se trata de utilizar la misma herramienta para los mismos tipos de operaciones. Entonces, podemos agrupar acá todos los desbastes en una sola operación y utilizar una herramienta, por ejemplo, de 10 milímetros para todos los desbastes. Y para los contorneados, que ya son más precisos, utilizo la herramienta de 6. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, acá va a tener la opción de optimizar o agrupar las operaciones. Aquí en optimizar puedo agrupar las operaciones primeramente por tipo de operación y luego por el tamaño de la herramienta. Las voy a ordenar en este orden que está acá, de las más grandes a las más pequeñas. Pero primeramente lo voy a hacer con el tipo de operación. Vamos a aplicar, aceptar. Entonces tenemos este primer desbaste aquí, que sería el desbaste de la zona externa de la pieza, que ya lo tenemos listo. Tenemos este desbaste aquí de esta zona, ese sí lo podemos agrupar. Y entonces vamos a agrupar todos estas cajeras irregulares que tenemos acá, de formas irregulares juntas, en un mismo proceso. Esta sería la primera. Allí pueden ver que cuando las voy marcando, puedo ir viendo gráficamente qué representa. Marqué como el primer desbaste esta de 10 milímetros, ya que la primera que marque es la que va a respetar el tamaño de herramienta. Entonces, para que no me tomara esta de 12 como la primera. Aquí combinar operaciones. Y todas estas operaciones que acabo de marcar de desbaste se van a unir en un tipo de herramienta plana de 10 milímetros. Creo que no lo seleccioné. Voy con los contornos. Como pueden ver, este contorno me hace falta acá. Lo voy a subir. Pero esto está haciendo para generar una sola operación y reducir el tiempo de mecanizado, lo cual es muy importante. Ya después más adelante les voy a mostrar lo que sería el orden. Esta de cabeza plana también lo voy a combinar con esto. $10 milímetros, ok. Listo. Entonces ya tenemos todas esas operaciones que teníamos al principio, ya las acabamos de reducir aquí manualmente y utilizando también el ordenamiento o la optimización de SolidWorks. Primeramente voy a hacer un desbaste con la herramienta de 20 milímetros, seguido con contorneado con una herramienta de 10. Esa misma herramienta de 10 milímetros la voy a utilizar para hacer los desbastes más grandes. Y luego los contornos, ya va, que aquí me equivoqué y terminé utilizando el contorno con la 20. Voy a editar aquí la definición, disculpen. No me di cuenta. Y seleccionamos acá la herramienta de 6 milímetros. Listo. Vamos a ver cómo vamos a generar aquí los caminos de la herramienta para confirmar que todo está bien. Y vamos a ver la simulación. Listo. Allí tenemos nuestra simulación lista. Ya tenemos nuestra pieza lista, lo único que restaría sería quitar el material de abajo. Y ahora vamos a mostrarle todas esas opciones que podemos hacer para generar cambios en el mecanizado. Por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho es que ¿cómo hago para mecanizar solamente esta parte de acá y dejar el material de la parte inferior para removerlo luego cuando voltee la pieza para quitar la parte inferior? Bueno, eso solamente se tendría que hacer en esta operación de desbaste y contorneado. Entonces aquí en editar definición podemos ir acá a avanzado, límite mínimo de Z, lo activamos y con esta opción podemos marcar por medio de algún punto o alguna parte de nuestra pieza, podemos marcar hasta donde queremos que llegue el mecanizado. Lo activamos aquí, OK, aceptar. Vamos a hacer lo mismo para el contorneado. Activamos límite Z
Podemos marcar también acá una profundidad, si así queremos, pero creo que es más fácil geométricamente a partir de un punto. Esto puede ser un punto más arriba, la mitad de la pieza, también lo pudiera marcar. Todo depende de la estrategia de mecanizado que tengan ustedes. Vamos a aceptar. Entonces aquí ahora, si simulo, genero el camino de la herramienta y simulo el proceso, pueden ver allí que ahora SolidWorks me va a respetar todo este material que añadí en la parte inferior. Esta es una de las opciones geométricas para definir, por ejemplo, el tipo, hasta dónde va a llegar el proceso. Si queremos ya editar otras funciones, como por ejemplo la forma que va a seguir la presa para mecanizar o las velocidades, tenemos estas opciones aquí distintas. Como ya saben, habíamos utilizado un tocho de material de 6071 T6. Estamos utilizando la máquina bajo un criterio de desgaste medio, de trabajo medio, como lo quieran ver. Y aquí vamos a tener por la librería, la misma librería de SolidWorks CAM, vamos a tener las velocidades recomendadas. Ya que estamos trabajando con un trabajo medio, van a tener aquí el porcentaje de la velocidad máxima de la máquina, los porcentajes. Vamos a tener aquí la visibilidad de los porcentajes de velocidad con que vamos a estar trabajando, ya sea las velocidades de avance en Z, con la velocidad que le va a bajar la máquina al momento de mecanizar, y la velocidad de entrada de la pieza. Esto igual se pueden editar si quieren para alguna operación o para alguna pieza, al igual que, por ejemplo, las estrategias de mecanizado. Pueden ver aquí cualquiera de las opciones que ustedes quieran ver acá en SolidWorks. Si se paran en ella, SolidWorks acá en esta ventana le va a mostrar qué significa. Por ejemplo, aquí tienen la distancia de sobrepasada, que es la última pasada que hace la pieza, y que aquí les mencioné, aquí pueden definir, por ejemplo, la última pasada que realizaría el desbaste de esta operación sería de 0.25 milímetros, mientras que las pasadas normales sería del 40% del diámetro de la herramienta. También pueden definir aquí lo que serían los factores de seguridad del movimiento de la pieza con respecto al tocho o con respecto al material sobrante. Y, por ejemplo, las operaciones de rasgo. Así como acá, pueden cambiar el tipo de desbaste, ya sea un desbaste hacia afuera, un desbaste en zigzag, un desbaste en espiral hacia adentro. Aquí también pueden cambiar los parámetros de penetración, cómo va a entrar la pieza. Ya, como les dije, cada vez que se paren acá o hagan algún cambio en alguna ventana, van a tener esta pequeña ayuda aquí que les va a mencionar de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí la entrada de la herramienta para esta operación es tipo penetración, pero pudiese ser también tipo rampa para que entre bajando ya la pieza. Cualquier cambio que hagan acá, al darle a aceptar, automáticamente genera los cambios sobre el mecanizado para poder ver. Si solamente queremos ver cómo es el movimiento de la herramienta en esta operación, podemos solamente seleccionarla y simular el camino de la herramienta desde esa operación. Vamos a bajar aquí la velocidad. Y allí pueden ver cómo va bajando la herramienta en forma de rampa para realizar el mecanizado. Con esta barra, como ya ven, pueden ajustar la velocidad. Y en el caso de que solamente quieran ver el resultado final de esta operación de mecanizado, pueden activar acá lo que sería hasta atrás, la vuelo de pájaro en modo turbo. Y al darle play van a tener en sus pantallas el resultado final de esa operación particular, porque así lo ven. Vamos a seguir viendo qué otros detalles podemos cambiar acá al editar la definición de cualquiera de las operaciones. Pueden cambiar el método de retroceso para la salida de la pieza. En esta rampa, por ejemplo, pueden cambiar el ángulo en que la rampa va a bajar. Y aquí avanzado, como ya vimos, si es un desbaste que todavía va a quedar material que se va a llevar una operación siguiente, pueden definir aquí la holgura que va a dejar con respecto a XY y la holgura que va a dejar con respecto a Z. Esto sería
que tenemos acá planeado para el día de hoy. Como pueden ver, es un mecanizado bastante sencillo, bastante básico. Veo que me o me han dejado bastantes preguntas allí. Bueno, esto sería la presentación. Voy a detener la grabación acá y voy a continuar para responder sus preguntas que seguramente están muy interesantes.